¿Cómo puede un país más pequeño que el estado de Texas tener las montañas más altas del mundo, selvas tropicales y desiertos, todo al mismo tiempo? Si crees que ya conoces Nepal, estás a punto de darte cuenta de que solo has visto una pequeña parte de lo que realmente hay aquí. Primero, vamos a descubrir las verdades fascinantes detrás de esta tierra de extremos y después viajaremos por los lugares más increíbles que demuestran que Nepal rompe todas las reglas de la naturaleza. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque todo lo que creías saber sobre Nepal es solo la superficie. Debajo se esconde una tierra de contradicciones que parece reescribir las leyes del planeta. Para empezar, Nepal puede verse pequeño en el mapa, unos 800 kilómetros de largo, pero en esa estrecha franja de tierra, puedes viajar desde selvas húmedas llenas de tigres hasta picos helados que rozan el borde del espacio, en menos de un día de viaje en auto. Es como meter el mundo entero en un solo país. Y la razón detrás de esto es casi increíble. Los científicos dicen que Nepal se eleva más rápido que casi cualquier otro lugar de la Tierra, aproximadamente 1 centímetro al año, casi media pulgada, mientras la placa tectónica de la India choca contra la placa euroasiática, empujando al Himalaya cada vez más alto. Eso significa que el monte Everest no tiene una altura fija, está creciendo cada pocos años. Los expertos tienen que volver a calcular su altura exacta. Pero aquí viene lo raro. Mientras la Tierra sube, también se está hundiendo. En las llanuras del sur, el suelo se comprime lentamente bajo los enormes sedimentos que arrastran los ríos desde las montañas. Así que, en un solo país, la corteza terrestre se mueve en direcciones opuestas al mismo tiempo. Y eso es solo el comienzo. Los ríos de Nepal no solo fluyen, cavan algunos de los valles más profundos del planeta. La garganta de Kaligandaki, por ejemplo, tiene una profundidad de más de 5.500 metros, lo que la hace más profunda que el Gran Cañón. Los lugareños dicen que no es solo el valle de un río, sino el camino de los mismos dioses, un lugar donde los fósiles llamados shaligrams son adorados como símbolos sagrados de la creación. Pero lo que realmente le vuela la cabeza a la gente es el contraste. En unos pocos cientos de kilómetros, puedes encontrar elefantes, rinocerontes y tigres de Bengala en el sur, mientras que los leopardos de las nieves y los yaks andan por el norte. En ningún otro lugar de la Tierra conviven estas especies en un espacio tan reducido. Es como si la naturaleza no pudiera decidirse por un solo clima, así que se los dio todos a Nepal. Y no es solo la naturaleza la que desafía la lógica, la cultura también lo hace. Nepal tiene más de 120 grupos étnicos y más de 120 idiomas y, aún así, funciona con un nivel de armonía que deja perplejos a los sociólogos. Personas de muchísimos orígenes viven codo a codo,
Budistas e hindúes comparten templos, y las banderas de oración tibetanas ondean sobre los santuarios hindúes. No es separación, es una fusión total. Y esa mezcla lo define todo aquí, desde la comida hasta las fiestas y la filosofía. Pero hay algo de lo que la mayoría de los viajeros no se da cuenta. Nepal nunca fue colonizado. Mientras casi todos los demás países del sur de Asia fueron gobernados por potencias extranjeras, Nepal logró mantenerse independiente gracias a una mezcla de diplomacia, aislamiento y pura geografía. El Imperio Británico lo intentó y fracasó. La llamaron la tierra demasiado alta para ser conquistada. Esta independencia ayudó a preservar algo que casi se ha perdido en otros lugares, un sentido milenario de identidad que no fue tocado por gobiernos externos. Incluso el calendario aquí funciona diferente. Nepal se rige por el calendario Bikram Sambat, que va unos 57 años adelantado al calendario gregoriano. Así que, si aterrizas en Katmandú y tu teléfono dice 2025, para los locales ya es el año 2082. Se siente como viajar al pasado y al futuro al mismo tiempo. Y hay otro misterio a la vista de todos. A pesar de tener algunas de las montañas más altas de la Tierra, el tráfico aéreo de Nepal es uno de los más difíciles del mundo. No solo por la altura, sino por las ilusiones ópticas que crea el mismo paisaje. Los pilotos dicen que el horizonte a menudo desaparece, e incluso los aviadores con mucha experiencia describen que volar aquí es mitad ciencia y mitad instinto. Por eso hay pistas de aterrizaje diminutas talladas en las laderas de los acantilados, algunas tan cortas que los aviones tienen que despegar de bajada y aterrizar de subida, como si fuera una película. Pero aquí la altitud no solo moldea la tierra, también moldea a la gente. En las comunidades de montaña más remotas, las generaciones han evolucionado con pulmones más grandes y una eficiencia de oxígeno superior a la de cualquier otro lugar del planeta. Los científicos que estudian la adaptación humana lo llaman un milagro biológico viviente. Algunos lugareños pueden cargar pesos mayores a los de su propio cuerpo a través de pasos de montaña de más de 5.000 metros, y lo hacen con una sonrisa. Y aún así, a pesar de su aislamiento, Nepal le ha dado algo extraordinario al mundo. Es el lugar de nacimiento de Buda. A partir del viaje de aquel hombre en busca de la iluminación, filosofías enteras de paz y compasión se extendieron por los continentes y todo empezó justo aquí, en esta pequeña nación montañosa. Pero esto es lo que hace que Nepal sea inolvidable. No es solo un lugar de extremos, sino de armonía. Glaciares y selvas, monjes y montañistas, todos viviendo en armonía. Justo cuando crees que lo has entendido, Nepal te revela algo nuevo, otro misterio esperando en las montañas. Ahora, exploremos los lugares que hacen realidad esta paradoja, las maravillas más extraordinarias de Nepal.
A primera vista, Katmandú se siente como puro caos, un laberinto de bocinas, banderas de oración y callejones llenos de incienso. Pero hay algo de lo que la mayoría de los viajeros no se da cuenta. Debajo de ese desorden yace una ciudad construida totalmente en torno al equilibrio entre lo sagrado y lo cotidiano. Por siglos, Katmandú ha sido más que la capital de Nepal, ha sido el corazón espiritual del Himalaya. Aquí, el mundo hindú y el budista no solo conviven, sino que se entrelazan. Puedes escuchar las campanas de los templos mezclándose con los cantos budistas y ver a monjes con túnicas color azafrán pasando junto a santuarios hindúes. Es uno de los pocos lugares en la Tierra donde dos religiones comparten literalmente el mismo suelo sagrado. Pero hay un misterio oculto en su diseño. Toda la ciudad antigua fue trazada siguiendo una geometría tántrica ancestral. Cada callejón y patio está alineado con símbolos cósmicos destinados a canalizar energía. Incluso la famosa diosa viviente, la Kumari, es elegida aquí. Una niña de la que se cree encarna el poder divino hasta que llega a la pubertad. Es una ciudad donde la vida diaria se siente como un ritual y donde el ruido moderno no logra apagar el ritmo de la antigüedad. Y al dejar atrás sus calles abarrotadas, el pulso de la historia no se desvanece, solo se transforma para revelar otra capa del pasado vivo de Nepal. Justo cruzando el río desde Katmandú se encuentra otro mundo, más tranquilo, antiguo y mucho más detallado. Al principio, Patán parece una versión pequeña de la capital, pero lo que sucede aquí revela el alma de la artesanía nepalí. Por más de 1000 años, Patán ha sido una ciudad de artistas, escultores de bronce, talladores de madera y metalúrgicos alguna vez sirvieron a dinastías reales, creando obras tan detalladas que los expertos modernos aún no explican cómo se hicieron sin máquinas. Muchas de esas técnicas siguen vivas hoy en día, transmitidas de generación en generación dentro de pequeños talleres escondidos tras los patios de los templos. En el corazón de la ciudad se encuentra la Plaza Durbar de Patán, una obra maestra de la arquitectura Newer, donde cada borde del techo y cada marco de ventana cuenta una historia de las epopeyas hindúes. No es solo decoración, es un código espiritual escrito en madera y piedra. Y en lo profundo del laberinto de callejones se alza el Templo de Oro, un santuario budista que brilla con bronce y devoción. Patán es donde la religión se vuelve arte y el arte se vuelve inmortal.
pero viaja unos pocos kilómetros más, y esa perfección artística da paso a algo que se siente casi congelado en el tiempo. Entrar en Bhaktapur es como caminar dentro de un museo vivo, sin vitrinas de cristal, ni cordones de terciopelo, solo siglos de historia desarrollándose en tiempo real. Alguna vez capital real, Bhaktapur preservó lo que el resto del mundo olvidó. Sus estrechos callejones de ladrillo están flanqueados por patios medievales, tornos de alfarería girando al aire libre y lugareños secando granos bajo los techos de los templos, exactamente como lo hacían hace cientos de años. Pero aquí es donde se pone interesante. La arquitectura de Bhaktapur no es solo hermosa, está diseñada para resistir terremotos. Los antiguos constructores desarrollaron estructuras de ladrillo flexibles que podían moverse sin colapsar. Una técnica que los ingenieros modernos todavía estudian. Y esos templos famosos, como Nyatapola con su techo de 5 niveles, fueron construidos totalmente sin acero. Solo madera, piedra y precisión. Incluso la vida diaria aquí tiene su ritmo. La ciudad despierta con el sonido de caracoles al amanecer, seguidos de oraciones, festivales y danzas de máscaras que pueden durar días. Bhaktapur no intenta recrear el pasado, es el pasado todavía vivo. Si Nepal fuera una historia, Gorkha sería el capítulo donde todo comenzó. A primera vista, es solo un pueblo tranquilo en la colina rodeado de terrazas y niebla, pero bajo esa calma yace la cuna de un reino. A principios de la década de 1700, aquí nació el rey Prithvi Narayan Shah, el hombre que soñó con unir docenas de pequeños reinos en un solo Nepal. Pero hay un legado más profundo en Gorkha. Esta tierra le dio su nombre a los mundialmente famosos soldados Gurkha, reconocidos por su valentía y lealtad. Por siglos han servido en ejércitos de todo el mundo, desde regimientos británicos hasta misiones de paz de la ONU, ganándose la reputación de ser algunos de los guerreros más rudos que existen. Hoy Gorkha se siente pacífica, pero cada rincón tiene ecos de disciplina, valentía y unidad, los mismos ideales que dieron forma a Nepal. Y al dejar atrás su antiguo palacio, el camino nos lleva a paisajes donde la naturaleza, y no los reyes, gobierna con un poder silencioso. Lejos de las rutas de senderismo más concurridas, hay un sendero que se siente casi intacto por el tiempo: el circuito Manaslu. Nombrado en honor a la octava montaña más alta del mundo, este viaje rodea una de las regiones más remotas de Nepal. Pero lo que lo hace extraordinario no es solo su altura, sino su contraste.
de 180 kilómetros, pasas de frondosos arrozales y bosques de bambú a glaciares de hielo y desiertos áridos de gran altitud. Es como viajar por varios mundos en una sola travesía. Los pueblos a lo largo de la ruta, Sama, Samdo, Lo, todavía siguen antiguas tradiciones tibetanas. Escucharás las ruedas de oración girando al viento y verás muros mani grabados con mantras budistas que se extienden por cientos de metros. La mayoría de estos asentamientos están a más de 3.000 metros, donde el oxígeno escasea y el silencio se vuelve más profundo. Cruzar el paso Larkiala a 5.160 metros se siente como caminar sobre el mismísimo cielo. Cada respiro es un recordatorio de lo frágil y poderosa que es la vida a esta altura. Sin embargo, por muy salvaje que parezca, el circuito Manaslu es solo el comienzo. Más adelante se encuentra uno de los anfiteatros naturales más famosos e imponentes de Nepal. Aquí, las montañas no solo te rodean, sino que se alzan sobre ti como muros de hielo y luz. El campamento base de la Annapurna, o ABC, se encuentra en una olla natural esculpida por glaciares a lo largo de milenios, rodeada por picos que superan los 8.000 metros y se pierden en las nubes. Los senderistas suelen describir este lugar como algo irreal. Despiertas por encima del límite de la vegetación, donde el aire es frío y puro, y ves la primera luz del día golpear la cara de la Annapurna primero, una de las montañas más peligrosas, pero también más bellas de la Tierra. Cada eco del viento se siente amplificado, como si todo el valle estuviera respirando. Pero este paisaje esconde un secreto. El nombre de Annapurna significa diosa de la abundancia, y los mitos locales dicen que ella bendice la tierra con fertilidad y equilibrio. Por eso, cada ascenso aquí comienza con una oración, no por el éxito, sino por un regreso seguro. Los científicos todavía se maravillan de lo diversa que es la región. En apenas 50 kilómetros puedes encontrar desde bosques subtropicales hasta praderas alpinas y nieves eternas. Y aún así, más allá de estos picos colosales, el Himalaya revela un lado más suave, un lugar donde el amanecer mismo se convierte en el gran espectáculo. Al principio, Gorepani parece ser solo otro pueblo de montaña, cabañas de madera, escalones de piedra y nubes flotando entre los techos. Pero antes del amanecer, ocurre algo que convierte este lugar tranquilo en uno de los miradores más mágicos del planeta. Desde Gorepani, una caminata corta te lleva a Poon Hill, una cresta a 3.210 metros de altura, y lo que ves desde allí es difícil de creer.
las cordilleras completas del Annapurna y el Dhaulagiri brillando en color oro bajo la primera luz del día. Es una panorámica de 360 grados del Himalaya, tan vasta que parece que el cielo mismo estuviera en llamas. Pero lo especial no es solo la vista, sino el sentimiento. Después de días caminando por bosques y aldeas de piedra, cientos de viajeros permanecen juntos en silencio, viendo salir el sol mientras las banderas de oración ondean al viento. Sin selfies, sin ruido, pura admiración. Los lugareños dicen que quien ve este amanecer se queda con esa paz de por vida. Y mientras desciendes a través de bosques de rododendros teñidos de rojo y rosa en primavera, el camino empieza a revelar el ritmo cotidiano de la vida en el Himalaya. Enclavado en una ladera con terrazas de cultivo, Gandruk parece un pueblo sacado de un cuento. Es el hogar del pueblo Gurung, uno de los grupos étnicos más respetados de Nepal, conocidos tanto por su cálida hospitalidad como por su valentía como soldados Gurkha. Cada callejón de piedra te lleva a otro patio, rodeado de casas con techos de pizarra y caléndulas en flor. Pero lo que hace a Gandruk realmente fascinante es cómo equilibra la tradición antigua con la resiliencia moderna. Mientras muchos pueblos de montaña sufren por el aislamiento, Gandruk se convirtió en un modelo de vida sostenible usando energía solar, turismo comunitario y artesanías locales para prosperar a 2000 metros. Los visitantes pueden quedarse en casas de familia, aprender a tejer telas tradicionales o unirse a danzas folclóricas donde cada ritmo hace eco de las montañas. No es solo una parada en una ruta de senderismo, es un vistazo a un estilo de vida basado en la autosuficiencia y el orgullo silencioso. Y justo más allá de sus campos en terrazas, el aire empieza a enrarecerse de nuevo, dándonos pistas de paisajes donde la civilización se desvanece y la naturaleza pura toma el control. Más allá de los bosques y los pueblos se encuentra Manang, un valle azotado por el viento que se siente como otro planeta. A más de 3500 metros, los árboles desaparecen y la tierra se convierte en un desierto de polvo, acantilados y cielo. Pero Manang no está vacío, está lleno de historias. Alguna vez fue parte de una antigua ruta comercial entre Nepal y el Tíbet, donde las caravanas transportaban sal, lana y especias a través de las montañas. Incluso hoy, casas antiguas de piedra bordean los estrechos callejones, con los techos apilados de leña y banderas de oración bailando al viento. Lo que sorprende a la mayoría de los visitantes es lo autosuficiente que es este pueblo de altura. A pesar de las duras condiciones, los lugareños cultivan cebada y crían yaks, mientras los monjes estudian en monasterios remotos colgados de los acantilados. Y como el aire es tan fino, cada respiro se siente como una victoria,
razón por la cual los senderistas se detienen en Manang para aclimatarse antes de cruzar los pasos más altos. Por la noche, cuando la temperatura baja del punto de congelación, el cielo estalla en estrellas tan claras que sientes que podrías tocarlas. Y más allá de este valle, el camino sube aún más, hacia lugares donde la fe, la leyenda y la supervivencia se vuelven una sola cosa. A primera vista, parece irreal, un lago turquesa rodeado de nada más que piedra, hielo y silencio. Pero este no es un lago más del Himalaya, es el Tilicho, uno de los cuerpos de agua más altos del mundo, situado a 4.919 metros. Llegar no es fácil. El sendero serpentea por acantilados estrechos tallados en la ladera de la montaña, donde un mal paso podría lanzarte al vacío por miles de metros. Sin embargo, cada año, peregrinos y senderistas hacen el viaje por una sola razón, para ser testigos de lo imposible. El agua aquí viene directamente de los glaciares que se derriten. Es tan pura que los científicos que la estudian la describen como cristal líquido. La leyenda local cuenta que este es el lago mencionado en la epopeya hindú Ramayana, donde el rayo del dios Indra golpeó las montañas. Por eso, muchos ven al Tilicho no solo como una obra maestra de la naturaleza, sino como algo divino. Cuando sopla el viento, la superficie se ondula como vidrio roto, reflejando los picos del Annapurna y el Nilgiri. Y más allá de este silencio helado, el paisaje comienza a cambiar de nuevo, pasando del hielo al polvo, a medida que el camino se interna en una de las regiones más sagradas y surrealistas de Nepal. En lo alto de la región de Mustang, donde el oxígeno escasea y las banderas de oración ondean con fuerza, se encuentra un templo único en su clase, Muktinath, el lugar de la liberación. A 3.800 metros, es uno de los pocos sitios en la tierra sagrados, tanto para hindúes como para budistas. Aquí, el gas natural brota del suelo y arde junto a un arroyo helado, creando una llama eterna al lado del agua congelada. Los lugareños dicen que simboliza la unión de los opuestos, fuego e hielo, cielo y tierra. Cada año, miles de peregrinos viajan hasta aquí, caminando descalzos para bañarse bajo 108 grifos de piedra con agua glacial, cada uno representando un nombre sagrado de Vishnu. Para ellos, no es solo un ritual, es un camino hacia la libertad espiritual. Los científicos que estudiaron la zona descubrieron que el origen de la llama es metano natural atrapado bajo la roca,
pero los lugareños insisten en que es energía divina que ha estado ardiendo por la eternidad. Rodeado de montañas y silencio, Muktinath se siente fuera del tiempo, un lugar donde la fe sobrevive a los elementos. Y más allá de sus puertas, la tierra se vuelve aún más seca y dramática, mientras el sendero entra en un reino tallado por el viento y la piedra. No hay ningún lugar en Nepal que se le parezca. Un desierto de altura lleno de acantilados, cuevas y reinos olvidados. Bienvenidos al Alto Mustang, alguna vez conocido como el Reino Prohibido. Por siglos, no se permitió la entrada a extranjeros. Este aislamiento preservó una cultura más parecida a la del Tíbet que a la del resto de Nepal, con monasterios antiguos pintados de rojo profundo y oro, y pueblos enteros construidos con tierra secada al sol. El paisaje parece de otro planeta. Cañones erosionados, torres esculpidas por el viento y misteriosas cuevas excavadas en acantilados verticales. Los arqueólogos encontraron murales y manuscritos que datan de hace más de 1000 años, muchos de ellos aún intactos. En el corazón de la región se encuentra Lomantang, la antigua capital amurallada, donde el último rey de Mustang gobernó hasta el 2008. A pesar del fin de la monarquía, los lugareños todavía lo tratan como una figura espiritual, prueba de que aquí la tradición no desaparece, simplemente se adapta. El Alto Mustang se siente como una cápsula del tiempo, una civilización entera escondida sobre las nubes. Y a medida que el viaje continúa hacia el sur, la tierra árida cede el paso a la vida nuevamente, al reflejo, al agua y al color que regresa a los valles. Después del polvo y la altitud de las montañas, Pokhara se siente como otro mundo, verde, cálido e increíblemente tranquilo. Pero esta ciudad no es solo un lugar para descansar, es la puerta de entrada donde el Himalaya se encuentra con la serenidad. Pokhara está al borde de un valle masivo tallado por glaciares antiguos, con picos como el Machapuchre, la montaña cola de pez, reflejándose perfectamente en sus lagos. En días despejados, puedes ver cumbres cubiertas de nieve, asomándose directamente sobre bosques subtropicales. Pocas ciudades en el mundo combinan tales extremos en una sola imagen. Pero lo más fascinante de Pokhara es lo que hay debajo. Los científicos descubrieron que el valle descansa sobre uno de los sistemas de cuevas subterráneas más grandes de Nepal, formado por millones de años de corrientes de agua. Por eso el área está llena de pozos naturales, cascadas y cavernas como la cueva Gupteshwar, un templo oculto bajo la ciudad. Aún así, Pokhara es también el corazón de la aventura moderna nepalí. Parapente, paseos en bote, senderismo o simplemente ver cómo el atardecer tiñe el Himalaya de rosa.
Y al caer la noche, su superficie tranquila empieza a brillar con las luces de la ciudad, un reflejo de la vida que regresa tras la quietud de las altas montañas. Más allá de la ciudad, sin embargo, esa calma se intensifica y se convierte en algo aún más reflexivo. A primera vista, el lago Fewa parece una pintura, aguas tranquilas que reflejan los picos nevados que lo rodean. Pero si miras de cerca, verás que es más que belleza. Es el centro emocional de Pokhara. Con casi 5 kilómetros cuadrados, el lago Fewa es el segundo lago más grande de Nepal y el sustento de la región. Los pescadores se deslizan en silencio en botes de madera, mientras el reflejo del Machapuchri brilla tan perfecto que los lugareños lo llaman el espejo de los dioses. En medio del lago se encuentra el templo Tal Barai, dedicado a la diosa Barai, protectora de Pokhara. Solo se puede llegar en bote y durante los festivales, el aire se llena de música, ofrendas y lámparas flotantes a la deriva. Pero bajo la serenidad hay una paradoja fascinante. Este lago se está achicando lentamente. El sedimento de las colinas cercanas fluye con cada monzón, obligando a los conservacionistas a luchar contra el tiempo para salvarlo. Aún así, al amanecer, cuando la niebla se extiende sobre la superficie y las campanas suenan desde templos lejanos, el lago Fewa parece eterno. Y no muy lejos, escondido entre colinas boscosas, se encuentra otro cuerpo de agua, más pequeño, más tranquilo, pero igualmente fascinante. Si el lago Fewa es el corazón de Pokhara, el lago Vegnas es su alma, tranquilo, apartado y profundamente conectado con la vida local. A solo 15 kilómetros de distancia, se siente como un mundo secreto libre de ruidos. Vienen menos turistas, lo que lo convierte en uno de los escapes más pacíficos de Nepal. Todavía puedes ver a campesinos lavando verduras en la orilla, mujeres recogiendo agua y niños remando en pequeñas canoas de madera. La vida aquí se mueve al ritmo del agua, pero el Vegnas es más que pintoresco, es vital. El lago Vegnas provee riego para los campos de cultivo en terrazas de los alrededores y sustenta un delicado ecosistema de aves migratorias y peces de agua dulce. Durante las primeras horas de la mañana, la neblina se eleva desde su superficie, creando la ilusión de que las colinas están flotando. El lago Vegnas es el lugar donde realmente se percibe la dualidad de Nepal. El silencio y la vida coexisten a la perfección. Y a medida que se avanza hacia el sur, el agua da paso poco a poco a las llanuras, donde la espiritualidad sustituye al paisaje y la historia susurra.
Es difícil imaginar que una de las figuras más influyentes de la historia humana nació en un lugar tan tranquilo y humilde. Pero aquí, en Lumbini, alrededor del año 563 a.C., un príncipe llamado Siddhartha Gautama dio su primer suspiro, el hombre que se convertiría en el Buda. Al principio, el sitio parece sencillo, un jardín de ruinas, estanques y cimientos de ladrillo. Pero lo que hay debajo es un suelo sagrado que cambió el rumbo de la civilización. Los arqueólogos descubrieron un pilar erigido por el emperador Ashoka hace más de 2000 años, confirmando este lugar como el nacimiento del Iluminado. Dentro del templo Maya Devi, un suelo de cristal revela el punto exacto donde nació el Buda, marcado por una piedra antigua y rodeado de banderas de oración de todo el mundo. Pero Lumbini no es solo una reliquia, es un lugar de peregrinación vivo. Más de 25 monasterios, construidos por países que van desde Tailandia hasta Francia, se erigen uno al lado del otro, simbolizando la unidad global a través de la compasión. Al dejar este santuario de silencio, el camino te lleva hacia lo salvaje, donde la naturaleza, y no la filosofía, se convierte en la maestra. A solo 150 kilómetros de los picos nevados, el aire se vuelve pesado y cálido. Este es el Parque Nacional de Chitwan, un mundo aparte del Himalaya donde los elefantes reemplazan a los yaks y la selva vibra con vida. Con casi 1000 kilómetros cuadrados, Chitwan es el parque nacional más antiguo de Nepal y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es el hogar del rinoceronte de un solo cuerno, en peligro de extinción, tigres de Bengala, leopardos, cocodrilos y más de 500 especies de aves. Pero lo fascinante es esto. El ecosistema sobrevive gracias a un delicado equilibrio entre la vida silvestre y las personas. Las comunidades locales Tharu han vivido junto a estos ríos durante siglos, adaptándose a los ritmos de la selva en lugar de luchar contra ellos. Sus casas, hechas de barro y pasto, se funden perfectamente con el paisaje. Los visitantes pueden explorar en canoa, jeep o incluso a lomo de elefante, deslizándose junto a cocodrilos que toman el sol en las orillas y rinocerontes que pastan entre la niebla. Y al atardecer, cuando el bosque se tiñe de dorado, los cantos de los pavos reales y los monos resuenan como una sinfonía.
Chitwan demuestra que Nepal no es solo montañas. Es uno de los países con mayor biodiversidad de la Tierra. Y a medida que te diriges hacia el norte, el aire se enfría y la selva da paso a los glaciares. A medida que las tierras bajas quedan atrás, el paisaje se transforma una vez más en un valle de hielo, acantilados y leyendas. Este es Langtang, conocido como el Valle de los Glaciares. A solo unos 60 kilómetros al norte de Katmandú, se siente como un mundo totalmente distinto. Aquí, los leopardos de las nieves merodean sin ser vistos. Los pandas rojos se esconden entre los árboles y las banderas de oración se extienden por crestas que tocan las nubes. Pero Langtang carga con belleza y dolor a la vez. En 2015, un terremoto masivo provocó una avalancha que enterró un pueblo entero, recordándole al mundo lo frágil que puede ser la vida en el Himalaya. Desde entonces, los lugareños han reconstruido todo desde cero, convirtiendo la tragedia en resiliencia. La región forma parte del Parque Nacional de Langtang, la primera zona protegida del Himalaya en Nepal. Los glaciares de esta zona alimentan algunos de los grandes ríos de Asia, suministrando agua a millones de personas río abajo. Y desde Kyanjin Gompa, un pequeño monasterio ubicado a casi 3.900 metros de altura, las vistas del pico Langtang Lirung parecen infinitas. El valle es tranquilo, espiritual y extrañamente íntimo. Un lugar donde las montañas parecen tan cercanas que casi se pueden oír sus susurros. Pero más al este se encuentra la mayor leyenda de Nepal, la cima más alta e implacable del mundo. A la distancia parece silencioso, pero esta montaña tiene más historias que cualquier monumento en la Tierra. El Monte Everest, a 8.848 metros, no es solo el punto más alto del planeta, es un símbolo viviente de la resistencia humana. Pero esta es la verdad que la mayoría no escucha. El Everest sigue creciendo. Cada año, la presión tectónica lo empuja unos milímetros más hacia arriba, prueba de que la Tierra misma sigue moldeando a este gigante. Sin embargo, a medida que se eleva, escalarlo se vuelve cada vez más impredecible. Glaciares en movimiento, aire enrarecido y tormentas que aparecen de la nada. El primer ascenso exitoso de Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay en 1950, y tres cambió el montañismo para siempre. Hoy, cientos lo intentan cada temporada, pero 1 de cada 10 nunca regresa. Pese al peligro, la montaña sigue atrayendo a soñadores de todos los rincones del mundo. Los lugareños la llaman Sagarmatha, la diosa del cielo. Al estar bajo su sombra y ver las nubes girar alrededor de su cima, es fácil entender por qué.
Pero antes de que los escaladores lleguen siquiera a su sombra, primero deben atravesar una puerta donde la aventura se une a la supervivencia. Construido como un anfiteatro tallado en la ladera de la montaña, Namche Bazaar es más que un pueblo. Es el corazón latente de la región del Everest. A 3.440 metros, es la última parada importante antes del Alto Himalaya y se siente como un puesto de avanzada entre dos mundos. Los senderistas descansan aquí para aclimatarse, mientras los Sherpas comercian desde equipo de escalada hasta queso de yak. Namche, que en su día fue un asentamiento remoto, se convirtió en un importante centro comercial que conectaba Nepal y el Tíbet a lo largo de siglos de comercio y cultura. Pero lo realmente fascinante es cómo prospera con tan poco oxígeno. Los paneles solares alimentan las cabañas. El Wi-Fi llega incluso a las crestas de las montañas. Y los coloridos mercados cobran vida cada sábado. Una mezcla perfecta de lo antiguo y lo moderno. El profundo conocimiento de los Sherpas sobre la altitud y el clima ha salvado incontables vidas. Ellos navegan estas laderas con un instinto que ningún GPS podría igualar. Por la noche, las luces del pueblo titilan bajo la silueta del Everest, como si las estrellas mismas se hubieran posado en la tierra. Y más allá de los estrechos senderos de Namche, el camino lleva a un lugar donde la fe, la naturaleza y la altitud convergen en uno de los santuarios más espirituales del Himalaya. Encaramado en una cresta rodeada por el Everest, el Lhotse y el Ama Dablam, el monasterio de Tengboche parece un templo flotando entre la tierra y el cielo. Se encuentra a 3.867 metros de altura, lo que lo convierte en uno de los monasterios más altos del mundo. Lo primero que notas es el sonido. Cuernos profundos cuyo eco retumba en las montañas, banderas de oración ondeando con fuerza y el suave murmullo de los monjes cantando. No es solo un monasterio, es una parada espiritual obligatoria para todo aquel que sube más alto. Escaladores y senderistas se detienen aquí para recibir bendiciones antes de seguir su viaje hacia la base del pico más alto del mundo. Fundado en 1916, Tengboche ha sido reconstruido dos veces, una tras un terremoto y otra tras un incendio en 1989. En ambas ocasiones, la comunidad lo restauró a mano, ladrillo por ladrillo, demostrando que la fe puede mover montañas. Y justo más allá de estos muros sagrados se encuentra un mundo oculto de lagos tan intensos que parecen irreales. Bajo la sombra del Everest se encuentra una de las maravillas naturales más grandes de Nepal, los lagos de Gokyo.
Se trata de una cadena de 6 lagos glaciares que brillan entre los 4.700 y 5.000, formando el sistema de lagos de agua dulce más alto de la Tierra. Sus colores cambian de esmeralda a zafiro profundo según la luz, alimentados por el deshielo del glaciar Ngozumpa, el más grande de Nepal. Pero hay algo aún más sorprendente. Los lugareños creen que estos lagos son el hogar sagrado de deidades serpientes y, durante ciertas fiestas, cientos de peregrinos se bañan aquí en aguas heladas para limpiar sus pecados. El pueblo de Gokyo se asienta junto al tercer lago, un puñado de cabañas de piedra frente a un telón de fondo de picos de un blanco puro. Desde aquí, los excursionistas suben al Gokyo-ri, una cresta de 5.357 metros, que ofrece una de las vistas panorámicas más espectaculares del Himalaya, el Everest, el Lhotse, el Cho-Oyu y el Makalu, todos visibles a la vez. Estando allí, el viento aúlla como si fuera la voz de las montañas. Y, mientras las nubes se dispersan, te das cuenta de algo simple pero profundo. Nepal no se define por su altura, sino por la armonía entre su tierra, su gente y su espíritu. Entonces, ¿cómo puede un país más pequeño que el estado de Texas albergar las montañas más altas del mundo, selvas tropicales y desiertos, todo al mismo tiempo? Tal vez la respuesta no esté en la tierra misma, sino en la forma en que Nepal vive dentro de ella. Es un lugar donde la naturaleza y el espíritu, la ciencia y el mito, la supervivencia y la serenidad se funden en uno solo, donde la gente no conquista las montañas, sino que coexiste con ellas. Y cada valle, cada templo y cada sendero cuenta una historia de equilibrio en un mundo que rara vez lo tiene. Desde los tejados de Katmandú hasta las heladas crestas del Everest, Nepal no se define por sus fronteras ni por su tamaño. Se define por lo profundamente que nos recuerda nuestra propia conexión con la tierra y con los demás, porque aquí, entre el cielo y la tierra, cada respiro se siente como una oración y cada paso se siente como volver a casa.